magistratura se crea por un reclamo de la sociedad de sustraer la exclusividad de la designación de los jueces del segmento político. Por eso se creó el Consejo de la Magistratura. Había una gran desconfianza porque lamentablemente Menem había montado una corte adicta. La famosa mayoría automática de la cual yo fui muy crítico. Así que no caigamos en esas cosas. Pensemos seriamente y razonablemente en cómo mejorar nuestras instituciones, porque todo se puede mejorar. Nada está prohibido en ese sentido. Así que, con estas aclaraciones, y habiéndole presentado a ustedes, que cuando hablamos de parlamentarismo, tenemos que, eso sí, excluir el parlamentarismo tradicional o clásico. Pensar en formas semipresidencialistas o semiparlamentarias, según el ángulo de que las miremos. Pero nunca en el parlamentarismo clásico. Creo que eso sería francamente un error. En los otros lo podemos estudiar. Hay muchas variantes. Pero siempre con esa prudencia. Y recordemos lo que dijo Echeverría. Bueno, nada más. Ahora estoy dispuesto. Muy bien, muchas gracias, doctor Loan. Tenemos unas cuantas preguntas. Algunas creo que han sido respondidas en el transcurso de su disertación. De cualquier manera podemos ahondar en algunas cosas. Algunas otras las vamos a acoplar porque los temas son bastante similares. A ver, vamos a empezar por la siguiente. ¿Pensar en un sistema parlamentario para Argentina no requiere un grado de cultura política y de tolerancia mayor que el que tenemos hoy? Cuando hicimos la Organización Nacional, la mayoría del pueblo era analfabeto. Y más aún, yo creo que más en el sentido común de los analfabetos que a veces de los llamados cultos. Y eso, con esto no desprecio la cultura. Pero yo alguna vez escuché cosas de gente que decía, no, el voto hay que dárselo a la gente que lee determinados autores, que va al Colón, por ejemplo. Yo no estoy en total desacuerdo con eso. Estoy de acuerdo con el sufragio universal y más aún. Recuerdo una frase de Margarita Yourcenar, esa gran escritora, que en las memorias de Adriano le hace decir al emperador Adriano. Y dice, en toda persona, por más humilde que sea, emite un resplandor. Yo he tenido una señora que me hacía los quehaceres domésticos, que yo estaba asombrado. Tenía un sentido común alarmante. Era un placer conversar con ella. Y era prácticamente analfabeta. Así que creo que tenemos la suficiente cultura para encarar cualquier reforma. Lo único que te pido es que la hagamos con seriedad, nada más. Los reales o presuntos déficits del sistema presidencialista no son en gran medida las limitaciones del sistema y o funcionamiento de los otros poderes y fundamentalmente de los partidos políticos y sus sistemas electorales, faltas de interna, etcétera. Bueno, que hay responsables, siempre la responsabilidad es compartida. Porque lo vemos ahora. El propio presidente de la Corte Suprema y el presidente de la Asociación de Magistrados denunciaron públicamente presiones del Poder Ejecutivo sobre los jueces. Eso no tiene que ver con el sistema presidencialista. Tiene que ver con un exceso, un desborde del poder, de la forma en que el presidente ejerce el poder. Ahora, además, tampoco podemos exigir héroes. Son seres humanos. Algunos han logrado una posición allí, les gusta la función que ejercen y tratan de ser cautelosos. Por eso los procesos sobre corrupción siempre están allí muy demorados y a veces se agilizan cuando cambió el gobierno. Pero estos son desajustes de nuestra democracia. Yo creo que recordemos que cuando asume el presidente Alfonsín, hoy reconocido como padre de la democracia, él dijo siempre que se iniciaba un periodo de transición.
y había que consolidar ese proceso. Unas maneras de apreciar y consolidar los derechos humanos y el Estado de Derecho fue someter a la Junta de Comandantes en Jefe a un juicio, que es reconocido en el mundo como un acto, una decisión política realmente notable. Así que yo creo que hay, por supuesto, responsabilidades compartidas. No se descompone el sistema por un solo lado, porque los jueces tienen que ser independientes. ¿Qué quiere decir independientes? Que justamente no pueden guiar su función o su actividad por las indicaciones que reciben o que les hacen llegar. Tiene que ser, eso es independiente, que no es lo mismo que imparcial. Nadie en esta vida puede ser imparcial, ni un juez, ni nadie. No sé si Dios puede ser imparcial. Si está hecho en nuestra imagen y semejanza, no sería imparcial. ¿Qué quiere decir imparcial? Que nadie puede prescindir de su persona, de su formación, diríamos de sus genes, de cómo él ve las cosas, de la cultura que ha recibido en el seno familiar, en el medio ambiente. Además, todas las personas somos diferentes. Tenemos que ser iguales ante la ley, pero diferentes en nuestra vida. Porque la diferencia es la atracción, o somos diferentes, por eso nos atraemos. ¿Por qué me llama la atención él si dice algo? Porque escucho lo que dice, es interesante o no, puedo estar de acuerdo o no, lo escucho. Y me enriquezco o no lo acepto. Pero a su vez, en la diferencia está la dificultad. Porque como somos diferentes, discutimos y nos enfrentamos. Y la democracia pretende ser el canal de la deliberación racional. En la democracia no hay enemigos que destruir, hay adversarios con los cuales se convive. Y ese ha sido el mensaje, disculpen que lo mencione, pero creo que ya pertenece al patrimonio del país, el mensaje de Alfonsín. El mensaje que claramente advirtió y aceptó la multitud que despidió sus restos. Eso es lo que quiere, eso es lo que quiere la sociedad. Pues yo creo que también dentro de las otras fuerzas políticas, y no voy a dejar de mencionar al auténtico justicialismo, existen inquietudes en ese sentido. Y esto me parece enhorabuena. Que el país se encamine por el sendero de la democracia. Ahora tenemos que retomar lo que se interrumpió en el 89, excepto el interreño, que hablemos de Duhalde, porque Duhalde le tocó agarrar una tragedia en el país. Y cuando el señor Kirchner toma la presidencia, el país ya estaba con la cabeza fuera del agua. El gran acierto de quienes fueron mantenido la baña y no haber alterado esa gestión económica. Creo que ese fue el mejor acierto, en mi modo de ver. Por supuesto, todo es opinable. Yo creo eso. Así que yo lo veo como una situación muy especial, donde se hizo lo que pudo para poder salir adelante. Estoy hablando, hablo de Menem y de Kirchner. Los dos creo que ensuciaron un poco la democracia. Y Kirchner mucho. Porque la concentración de poder llegó al máximo posible. No creo que se pueda hacer más dentro de una constitución democrática. Uno nunca sabe. Bueno, sí, nunca sabe. Sí. Nos sorprende todos los días con un paso más. Por eso quiero decir que hay responsabilidad de todos. Por eso cualquier cambio y cualquier cosa tiene que ser en común. Y tenemos que aprender a poner en caja a los gobernantes y usar el voto, saber usar el voto. Es decir, buscar a los candidatos que realmente son serios